Hola niños del quinto A, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a revisar las guías de trabajo número 18, que corresponden desde el lunes 28 de junio al viernes 2 de julio. Vamos a comenzar con lenguaje y comunicación. El objetivo de las guías son elaborar un texto instructivo de un plano urbano e identificar el sujeto y predicado con sus respectivos núcleos en frases y oraciones. Como siempre, comenzamos con nuestra lectura comprensiva. En esta ocasión se titula Una cordillera enorme. La cordillera del Himalaya es la cadena montañosa más grande y elevada de la Tierra. Posee 10 de las 14 montañas más altas del mundo, todas con más de 8.000 metros de altura. Para tener una idea de sus proporciones se puede pensar lo siguiente. Si la cumbre más alta de América es el Aconcagua, con 6.959 metros sobre el nivel del mar, en el sistema completo de los Himalayas hay 100 cumbres que superan esa altitud. Esta cadena de montañas está en Asia y de este a oeste recorre 2.400 kilómetros. En algunas partes llega a tener 400 kilómetros de ancho, una distancia equivalente a la que hay entre Santiago y La Serena. El Himalaya atraviesa los países de Bután, China, India, Nepal y Pakistán. Su nombre significa lugar de nieve. Algunos de los ríos más grandes del mundo, como el Ganges, nacen de sus glaciares. Para los montañistas, el punto central del Himalaya es Katmandú, la capital de Nepal, ya que desde allí se arman las expediciones al Everest, la cumbre más alta del mundo. Pese a lo costoso y sacrificado que es intentar subir esta montaña de 8.848 metros de altura, su cumbre ha ejercido una poderosa atracción en expedicionarios de todo el mundo. Desde su primera ascensión en 1953 y hasta la fecha se han registrado 5.584 expediciones que han logrado llegar a la cumbre. Entre estas, 6 han sido equipos chilenos. El año 2014 fue uno de los más funestos en la historia del Everest. 16 personas murieron intentando escalarlo, debido a una inesperada avalancha. Y en el 2015, el terremoto que afectó a Nepal provocó también una enorme avalancha en el campo base El Everest, que dejó al menos 20 muertos y muchos heridos. En el Himalaya también hay otras cumbres importantes, no son tan famosas como el Everest, pero algunas de ellas son más difíciles de escalar y generan, por lo tanto, más respeto entre los montañistas serios, y entre ellas están el K2 con 8.611 metros de altura, el Kanchenjunga con 8.586 metros, el Choyu con 8.201 metros y el Annapurna con 8.091 metros. Para los budistas de Nepal, el Tíbet y la India, las cumbres del Himalaya son sagradas y siempre es importante recibir una bendición antes de intentar escalar cualquiera de ellas. Observemos las imágenes. Aquí aparece geográficamente dónde están ubicadas. Tenemos a un equipo expedicionario chileno que está escalando. Y el fondo de las montañas, cómo es que se ve desde lejos, esta cadena de montañas inmensas. En el ítem 1 deben encerrar en un círculo la alternativa correcta. Número 1. El Himalaya se encuentra ¿en qué continente? A. Oceanía, B. África, C. Europa, D. Asia. Recuerden solo marcar una. 2. ¿Cuántos metros de altura mide la montaña más alta del mundo? A. 6.748 metros, B. 8.848 metros, C. 7.868 metros, D. 8.678 metros. Número 3. ¿Cuál es la capital de Nepal? A. Kanchenjunga, B. Chambala, C. Everest, D. Katmandú. Número 4. ¿Quiénes son las personas que reciben una bendición antes de escalar las montañas? A. Los indios, B. Montañistas, C. Budistas, D. Nepales. Ítem 2. Responde las siguientes preguntas según lo que indica el texto. Número 1. ¿Qué países atraviesa el Himalaya?
Recuerden que el Himalaya corresponde a la columna completa de montañas. Número 2. ¿Cuáles son las montañas más difíciles de escalar aparte del Everest? Número 3. ¿Cuál es la montaña que han logrado escalar por completo 6 equipos chilenos? Ahora comenzamos con la guía de trabajo número 18, que corresponde al repaso de un texto instructivo. Recuerden que el texto instructivo está dentro de la categoría de textos no literarios. El propósito de ellos siempre va a ser el de construir, guiar u orientar la indicación para la elaboración o preparación de comida, muebles, artículos o el recorrido para llegar a algún destino. Los verbos que se utilizan son en imperativo o infinitivo. Ejemplo: corta, pega, mezcla, revuelve, etc. Los conectores que se utilizan pueden ser primero, luego, después, finalmente, y las expresiones, que son variadas de acuerdo al texto, en un mapa podría ser a la derecha, espere, gire, retorne, a la izquierda, 2 cuadras, 3 cuadras antes, etc. En algunos tipos de textos instructivos se presenta una lista con elementos o materiales que se necesitan para la preparación o elaboración. Estos se incluyen, por ejemplo, en el que tenemos en la guía. Dice ¿cómo elaborar una lotería? Ese es el título. Y luego una lista de materiales: cartón, cartulina, tijera, goma de pegar, revistas con figuras, lápices, escrito, regla. Y luego van las instrucciones. Primer paso. Aquí está con números, pero también puede ser con guiones. Número 1. Cortar. El verbo está en infinitivo o imperativo. Cortar un cartón o cartulina. Número 2. Marcar los cuadros con la regla. Número 3. Recortar y pegar las figuras. Número 4. Escribir en otro cartón las palabras que correspondan a las figuras y recortar. Ya. En este texto tenemos cómo elaborar algo, pero muy parecido a este está una receta. En la receta también sale el título, que va a ser el alimento, ¿cierto? La preparación de aquel. Luego van a ir los ingredientes, que va a ser como la lista de materiales. Y luego van las instrucciones de el paso a paso para elaborar. Ya, chicas, ¿qué deben realizar en la actividad? Deben dibujar un plano urbano del domicilio donde ustedes viven y hacer como que le van a explicar a un amigo cómo llegar a su domicilio, es decir, a su casa. Para esto deben dibujar como está en el ejemplo, con varios puntos referenciales y ubicando la casa de su amigo con una X y su casa con otra X, para poder explicar de mejor forma. Entonces, dibujen en el siguiente cuadro el barrio donde tú vives, con algunos puntos de referencia, como nombres de calles, pueden ser negocios, cerros, parques, que se encuentran en el sector, para que este niño no se pierda o niña. Número 2. Dibuja en tu mapa la X, como dije, en la casa de él y otra X en tu casa. Luego marquen el recorrido que él o ella tendrá que seguir. Y luego, en la próxima página, deben escribir cuáles serían las indicaciones que le darías a tu amigo. Recuerda que estas indicaciones deben ser en secuencia, es decir, en orden, utilizando palabras conectoras y verbos en imperativo. Además, niños, recuerden que cuando uno da indicaciones debe ponerse en el lugar de la persona, porque si le vamos diciendo que va bajando y que tome la mano derecha, el camino no es nuestra mano derecha, porque nosotros estamos viendo el mapa de frente, pero la persona va bajando la calle en la otra dirección. Entonces deben fijarse muy bien en cómo dar las indicaciones. Bien, chicos, después de realizar su actividad, deben revisar si su texto instructivo contiene el plano completo con sus X correspondientes, los nombres de los lugares referenciales, la explicación secuenciada, los conectores entre un paso y otro y los verbos en modo imperativo. Ahora comenzamos con los ejercicios gramaticales, sujeto y predicado. En toda oración se pueden distinguir dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto corresponde a la persona, animal o cosa quien realiza la acción de la que se habla.
Puede estar formado por un sustantivo propio o común, o también por un pronombre. Aquella parte de la oración está en concordancia con el verbo. El núcleo del sujeto es la persona, animal o cosa que desarrolla una acción. El predicado es la acción que dice que realiza el sujeto. Siempre está acompañado del verbo. El núcleo del predicado es el verbo y siempre concuerda con el número de persona del sujeto. Observemos el ejemplo. El conejo sacó un reloj de su bolsillo. Veamos el siguiente ejemplo. El conejo sacó un reloj de su bolsillo. Para poder ubicar sujeto y predicado hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién sacó el reloj de su bolsillo? El conejo. Ese es el sujeto. ¿Y el núcleo del sujeto? Conejo. Ahora, ¿qué acción realizó el conejo? Sacó un reloj de su bolsillo. ¿Cuál es el verbo conjugado? Sacó. Por lo tanto, ese es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo y siempre concuerda con el número de persona del sujeto. Es decir, que si tenemos como sujeto ellos, el verbo debe ser conjugado con ellos. Por ejemplo, ellos duermen en la alcoba. Si yo digo, ¿quiénes son los que duermen en la alcoba? Ellos. Ese sería el núcleo del sujeto. Ahora yo pregunto, ¿qué acción están haciendo ellos? Duermen en la alcoba. Ese sería el predicado y el núcleo sería duermen. Actividad. Vamos a practicar. Luego de leer cada oración, encierra al sujeto con lápiz de color rojo y encierra al predicado con lápiz de color azul. Luego subraya el núcleo del sujeto con rojo y el núcleo del predicado con azul. Vamos a ver dos ejercicios, ¿ya? Para que el resto lo hagan solitos. Número 1 dice, Belinda es una niña muy curiosa y entrometida. Primero aboquémonos a ¿de quién está hablando? De Belinda. Belinda, ¿por qué pronombre lo podríamos reemplazar? ¿Recuerdan los pronombres? Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Ya, podríamos reemplazarla por ella. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque de esta forma es más fácil encontrar el verbo que se está conjugando para encontrar el núcleo del predicado. ¿Quién es una niña muy curiosa y entrometida? Belinda. Entonces, Belinda viene siendo nuestro sujeto y nuestro núcleo del sujeto. Ahora, Belinda o ella, ¿qué sucede con ella? Que es una niña muy curiosa y entrometida. ¿Cuál sería el verbo que se está conjugando con ella? Es, por lo tanto, ese es nuestro núcleo del predicado. Veamos el segundo ejemplo. La serpiente se encuentra explorando en el jardín. ¿Quién se encuentra explorando en el jardín? La serpiente. Entonces, la serpiente es nuestro sujeto. ¿Cuál será el núcleo? Serpientes. Se encuentra explorando en el jardín. El predicado. ¿Cuál será su núcleo? ¿Cuál será el verbo conjugado? Se. No. Encuentra. Se encuentra nos está indicando una ubicación. Pero ¿qué es lo que está haciendo la serpiente? Está explorando. Entonces ese es el núcleo del predicado. ¿Ya, chicos? Para que continúen ustedes solitos los demás ejercicios. Luego dice, escribe el núcleo del sujeto en cada oración. Aquí, los, tienen tres opciones. Los han ido cambiando muy rápido en poco tiempo. Número 2, camina hacia la playa. Número 3, los actúan en una obra de teatro. Como salen aquí, hay personas y hay cosas. También pueden ser animales, como vimos recién. Ítem 4. Escribe el núcleo del predicado en esta ocasión, ¿ya? Para cada oración. Mi tío en un zoológico. 2. Mis padres esta mañana. Mi hermano, palomitas de maíz. Fíjense que los verbos tienen que coincidir con el número de persona que son. Si se confunden, puede reemplazarlo por el pronombre personal que corresponde. Por ejemplo, mi tío,
¿Qué podría ser en el pronombre personal? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, él, ¿cierto? Entonces, él, y van jugando con los verbos. ¿Cuál será el que se conjuga con este y que esté en el contexto de la oración? Esas son las guías de lenguaje y comunicación. Ahora pasamos a la guía de trabajo número 18 de matemática. El objetivo de ella es calcular la multiplicación y división en ejercicios y problemas rutinarios. Recuerden que esto es un repaso. Bien, ítem 1. Resuelve los siguientes problemas. Número 1. Daniela y Jorge están guardando en cajas los plásticos y cartones que han logrado reciclar. En cada caja guardan 6 objetos de plástico y 9 objetos de cartón. Completa la tabla. En la primera caja tenemos 6. En la segunda, 6 más 6, 12. ¿Y cuántos cartones? 18. Entonces después vamos a ir sumando a 6 y aquí más 9 hasta llegar al 10. Así se desarrolla este ejercicio dentro de la tabla. Letra B. Una institución que se encarga de limpiar los océanos ha logrado reunir 2 tarros con botellas dentro. Cada tarro tenía dentro 24 botellas plásticas. ¿Cuántas botellas han recolectado en total? Para desarrollar el ejercicio debemos fijarnos en los datos que nos están dando. Tenemos que en cada tarro hay 24 botellas. Entonces, ¿cuántas botellas han recolectado? 2 por 24. Entonces, multiplicamos 2 por 4, 8. Luego, de nuevo, 2 por 2, 4. También podemos realizar esta operación descomponiendo el factor. ¿Recuerdan? Vamos a descomponer el 24 y lo hacemos por 12. 2 por 12 más 2 por 12 es 24 más 24, 48. Veamos el siguiente ejercicio. Camilo es un chico scout. Él ha conseguido ganar 18 chapitas. Si cada chapita vale 3 puntos, ¿cuántos puntos tiene en total? Lo mismo, debemos calcular en una multiplicación, ¿cierto? Pasemos al otro problema. Un grupo de jóvenes trabaja en un proyecto de reciclaje. Crean vasos a partir de botellas de vidrio. El lunes vendieron 275 vasos y el viernes 3 veces la cantidad que se vendió el lunes. ¿Cuántos vasos se vendieron el viernes entonces? Ojo aquí, si tienen que realizar más de una operación, todas deben realizarla en el cuadrito para obtener todos los puntos. Y a continuación deben escribir la respuesta. Problema número 3. Francisca ahorró 430 pesos en una semana. Si junta la misma cantidad 2 semanas seguidas, ¿cuánto ahorrará? Lo mismo, deben realizar las operaciones y la respuesta. Problema número 4. Nicole cumplió su meta de este año de conseguir 125 chapitas por misiones cumplidas en Scout. Por cada chapita tiene 7 puntos. ¿Cuántos puntos consiguió Nicole? No se olviden de escribir la respuesta. Problema 5. Fernando fue al cine con sus amigos a ver la película Planeta Tierra. En el cine habían 6 filas de 14 asientos cada una y todos estaban ocupados. ¿Cuánta gente había en el cine? ¿Cuántas personas en total? Problema 6. En una comuna al sur de Chile, los habitantes llegaron a un acuerdo con las empresas madereras. Por cada árbol que talaran, debían plantar 8 árboles. Si una de las empresas madereras ha talado 354 árboles, ¿cuántos ha plantado? Ítem 2. Descompone el factor de multiplicación. Ejemplo, 5 por 12 es igual a 60. Pero vamos a descomponer el 12 entre 10 y 2. 5 por 10, 50. Y 5 por 2, 10. Entonces, 50 más 10 igual a 60. Entonces deben descomponer aquí las siguientes cifras. 16, 16, 18 y 15. Ahora continuaremos con las divisiones. Un grupo de amigos recoge 15 botellas de plástico que estaban en la playa y pueden repartirlas. Tienen 2 opciones. Pueden repartirlas en 3 o en 5 basureros. Veamos. No conocemos los resultados.
En toda división siempre la vamos a relacionar con una multiplicación. ¿De qué forma? El divisor, que es el 3 aquí y aquí el 5, vamos a ver por qué número al multiplicarse nos da 15. Como acá ya tenemos un factor en cada lugar, ya sabemos que 5 por 3 es 15 y 3 por 5 es 15. Por lo tanto, si tenemos solo 3 depósitos de basura, van a alcanzar 5 botellas de plástico en cada una para que sea de forma equitativa. Y en el caso distinto, si fuesen 5 basureros, vamos a colocar 3 botellas en cada una para que sean repartidos de igual forma. Otras reglas más de las divisiones que cuando nosotros vamos a dividir cualquier número por 1, obtienes el mismo número del cual se está dividiendo. Ejemplo, vamos a dividir 18 en 1. El resultado es 18. Vamos a repartir 18 unidades en una sola caja. Al igual que el dividir cualquier número por sí mismo, en 18 es 1. Porque aquí nos quiere decir que si tenemos 18 cajas y tenemos que guardar 18 unidades, nos alcanza una unidad por cada caja. Ítem 3. Escribe la división que corresponde a lo graficado. Si se fijan, todos ellos nos indican una sola cifra. Por lo tanto, debemos sumar. ¿Cuánto? La barra nos indica una decena y los cubitos una unidad. Tenemos 13 más 13 más 13 más 13 más 13. Entonces, 13 por 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, primero vamos a multiplicar para saber el total. 5 por 13. 5 por 3, 15. Una reserva. 5 por 1, 5 más 1, 6. Y este va a ser nuestro dividendo, es decir, la cantidad que nosotros queremos repartir. ¿Y en cuánto? En 5. Entonces, 65 dividido en 5 es 13. ¿Por qué? 5 en 6 alcanza una vez y nos sobra 1. Bajamos el 5 y 5 en 15 ahora son 3. Y no nos sobra nada. 13. La letra B lo van a hacer ustedes solitos, pero ya conocen la manera de realizarlo. Ítem 4. Resuelve los siguientes problemas. Número 1. La profesora desea repartir 48 hojas entre sus 8 estudiantes. ¿Cuántas hojas recibirá cada uno? Aquí recuerden, deben hacer la operación y colocar la respuesta. Número 2. Javier tiene una bandeja con 36 huevos. Él los repartirá a sus 6 amigos. ¿Cuántos huevos recibirá cada amigo de Javier? Número 3. Claudia necesita repartir sus 45 lechugas en 9 cajones. ¿Cuántas lechugas guardará en cada cajón? Ítem 5. Calcula las siguientes divisiones utilizando las tablas de multiplicar. Es decir, 6 por ¿qué número nos da 36? Por 6. Esa es la respuesta. Utilizando las tablas de multiplicar deben realizar todos los ejercicios, no solo colocar la respuesta. Dice, los amigos continuaron toda la tarde recogiendo botellas. Finalmente recogieron 51 botellas y las repartieron en los 3 basureros. ¿Cuántas botellas quedaron en cada basurero? Descompone el dividendo. Buscamos 2 cifras que al sumar nos dé 51. En este caso, 30 más 21. Y seguimos reemplazando dividido en 3. 30 dividido en 3. ¿Cuántas veces alcanza el tren el 30? 10. Más 21. En la tabla del 3, ¿por qué número nos da 21? 7. Esas son las 2 preguntas que nos podemos ayudar para calcular una división. ¿Cuántas veces alcanza el divisor en el dividendo y qué número multiplicado por el divisor nos da dividendo? Entonces, finalmente, si ya tenemos cuánto es 30 dividido en 3, 10, más cuánto es 21 dividido en 3 son 7, sumamos estos y nos va a dar 17. Por lo que 51 dividido en 3 son 17.
Para resolver una división puedes descomponer el dividendo en una división de sumandos que se pueden dividir en forma exacta por el divisor. Ítem 6. Descompone el dividendo de las siguientes divisiones. Deben realizarlo tal cual aparece en el ejemplo, utilizando dos factores que al sumarse nos dé 76, 94, 72 y 99. Bueno, esas fueron las guías de matemática. Ahora pasamos a la guía de trabajo número 18 de Ciencias Naturales. El objetivo de ella es seleccionar y argumentar las características, causas y efectos de la materia y la fuerza. Deben en el ítem 1 encerrar en un círculo la alternativa correcta. Las preguntas son: ¿sobre qué superficie es mejor patinar para no caerse? Número 2. ¿De qué factores no depende la fuerza de roce? Número 3. ¿En cuál de los siguientes cuerpos la fuerza de gravedad es mayor? Número 4. Lee el siguiente caso. Miguel quiere construir una pista de carreras para deslizar sus autos de juguete con mayor rapidez. ¿Cuál de los siguientes materiales deberá utilizar para construir su pista de carreras? Número 5. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe una fuerza a distancia? Número 6. ¿Qué mide un dinamómetro? Número 7. ¿Qué tipo de fuerza es la fuerza de gravedad? Número 8. Lee la siguiente definición. Fuerza a distancia que tiene la capacidad de atraer o alejar cuerpos fabricados con algunos metales. ¿A qué tipo de fuerza corresponde? Número 9. ¿Qué es la materia? Número 10. ¿En qué estado de la materia se encuentran respectivamente un metal, el agua de la llave y el aire? Ya, en ese mismo orden ustedes deben ubicar la alternativa correcta. Número 11. Una jeringa que contiene gas en su interior ha sido sellada en su extremo más agudo. Luego se empuja el émbolo. ¿Qué propiedad de los gases se está analizando? Número 12. Romina toma un globo y el aire se sale a través de su abertura. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica la situación descrita? Número 13. Joaquín, a la edad de 10 años, observó que al darse un baño de tina, el agua se desplazaba 1 centímetro. Sin embargo, al realizar la misma experiencia 3 años después y teniendo más masa corporal, se dio cuenta de que el agua se desplazaba 3 centímetros. A partir de lo anterior, ¿cómo se explica mejor lo observado por Joaquín? Ítem 2. Responde las siguientes preguntas. Número 1. José juega con su hermana Paola. Él desliza un auto sobre la alfombra, mientras que Paola desliza un auto muy parecido por el piso de cerámica. Ambos aplican la misma fuerza, pero el auto de José se detiene antes que el de Paola. ¿Por qué el auto de José se detiene antes que el de Paola? Explica qué ocurrió si ambos aplican la misma fuerza en un objeto muy similar, pero que no es similar. ¿Y por qué entonces se detuvo? Número 2. Pedro tiene una pelota de básquetbol en sus manos dispuestas a lanzar el balón dentro del cesto. Si lo impulsa hacia arriba, ¿qué fuerza genera al lanzar el balón? Y luego la pelota cae dentro del cesto y continuamente hacia el suelo. ¿Qué fuerza se generó después? Al lanzar el balón generó una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza fue? Y luego esta cae dentro del cesto y posteriormente al suelo. ¿Qué fuerza fue aquella? Ítem 3. Marca con una cruz todas las fuerzas a distancia que puedes encontrar en los siguientes ejemplos. Niña pateando una pelota, la manzana es atraída por la tierra, niña andando en bicicleta, taza que cae de la mesa al suelo e imanes pegándose al refrigerador. Ítem 4. Observa las imágenes y responde las preguntas. En la primera imagen vemos a un hombre ya guardando una caja sobre el camión, pero anteriormente utilizó una tabla inclinada para deslizarla. ¿Qué fuerza es esa? ¿Y cuál es la ventaja de usarla? A continuación tenemos otro dibujo donde una niña lanza una pelota hacia arriba. ¿Qué sucedería con la pelota si no existiera la fuerza de gravedad? ¿Qué pasaría con ella?
Y ahora pasamos a la guía de trabajo número 18 de Ciencias Sociales. El objetivo de ella es demostrar actitudes que favorecen a la resolución de conflictos dentro de la comunidad educativa. ¿Qué debemos hacer cuando un derecho está siendo pasado a llevar? Todos tenemos la responsabilidad de respetar los derechos del niño, pero los adultos y el Estado tienen el deber de garantizarlos y protegerlos. Primero vamos a ver el rol del Estado, que es el que garantiza que esto se respete y que haya medidas que ayuden a protegerlo. ¿Por medio de qué el Estado se hace cargo de sus derechos? Por medio de la educación, de la salud, de la alimentación y de la protección. Y veamos algunos mitos para evitar este tipo de discriminación. Por ejemplo, que los niños no saben lo que dicen. ¿Ustedes están de acuerdo con que los niños no saben lo que dicen? En la realidad, los niños tienen derecho a expresar su opinión y hacen valiosos aportes en variadas ocasiones, sobre todo en temas familiares, porque ellos visualizan los problemas de la familia desde otro punto de vista, desde la ingenuidad y de la creatividad. Por lo tanto, los adultos tienen el deber de escuchar lo que ellos quieren decir. Muchas veces ellos tienen la razón y una solución. Otro mito es que las ideas de las personas mayores no son adecuadas al mundo de hoy, algo así como que ya están pasadas de moda. ¿Ustedes piensan que es así? El desarrollo de la sociedad se enriquece y evoluciona con ideas y experiencias de todos sus miembros. ¿Sabían, niños, que en otra parte del mundo, por ejemplo en Asia, respetan mucho lo que vaya a decir u opinar la persona mayor, porque para ellos es sinónimo de sabiduría? Y al ser una persona sabia, contempla todos los conceptos que uno, al no tener su experiencia, no puede saberlo. Por lo tanto, ella se respeta mucho la tercera edad, a lo que aquí no es tan así. Otro mito: los pobres son pobres porque no se han esforzado. La pobreza no se da por la falta de esfuerzo. Las personas pobres se enfrentan a diversas problemáticas que los hacen más vulnerables. Por eso requieren de apoyo. Otro mito es que las mujeres hay que protegerlas porque son más débiles. No, hombres y mujeres son iguales en derecho y dignidad. Obviamente tienen sus diferencias biológicas que los hace a unos más fuertes y otros con menos fuerza, pero eso no implica que no están capacitados para desempeñar las mismas labores y responsabilidades. Los seres humanos vivimos en una comunidad, es decir, compartimos tiempo, espacio con otras personas. Por eso es importante que practiquemos los valores como el respeto, la honestidad, porque así nos va a permitir vivir en armonía. El respeto debe aplicarse siempre, ya que nos permite construir una sociedad más cordial y justa. Sin embargo, a veces algunas emociones e intereses personales nos alejan del bien común, sobre todo cuando están enojados. Por eso nunca debemos dejar de pensar en los demás y siempre promover una buena convivencia. ¿Qué pasa cuando una persona está furiosa, muy enojada y está alrededor de mucha gente? Puede esa rabia desembocar en algún tipo de actitud o acción que después se pueda arrepentir, como insultar a alguien o irse a las manos. Por eso cuando uno tiene cierta pena o rabia, es mejor estar solo y dejar que se pase, para uno calmarse y no provocar un daño a nadie ni a ti mismo. Entonces, el caso. Dice, lee el siguiente extracto del cuento La alumna nueva. A la alumna nueva le tocó la última banca del salón, la que tenía el respaldo roto. Los demás no hablaban con ella y al principio ni siquiera sabían cuál era su nombre, porque a la maestra se le olvidó presentarla al grupo. ¡Qué rara es!, decían algunas niñas. A ella no parecía importarle que nadie le dirigiera la palabra. Durante el recreo se quedaba sentada en un rincón leyendo. A veces alguien le lanzaba el balón para hacerla enojar, pero en lugar de molestarse solo se cambiaba de sitio y volvía a meter la nariz en su libro. Era buena para las matemáticas, la física y la química, pero cuando la maestra le preguntaba algo en clase, ella siempre estaba distraída. Muy pronto comenzaron a llamarla la rara. Ya, ¿qué deben hacer? Escribe un consejo a la alumna nueva y
otro consejo a los alumnos del curso. ¿Para qué? Para promover una buena convivencia, para que compartan, para que conversen. ¿Qué consejo le podrías dar? Recuerda que los consejos no son obligaciones, no son órdenes. Un consejo se da cuando alguien está en dudas, en confusión y no sabe qué hacer. Puede que la niña se sienta confundida en un colegio nuevo, puede que extrañe a sus amigos y los del curso pueden que no estén acostumbrados a las características de ella. Entonces, ¿qué podrías indicarle a ambos para que puedan reunirse y compartir? Los conflictos son situaciones cotidianas que se dan al vivir en comunidad. Por eso debemos aprender a resolverlos de manera pacífica para así vivir en una sociedad más amable. Resolver conflictos considerando distintas opiniones. Los conflictos forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, es importante escuchar a todas las personas involucradas y considerar sus puntos de vista. ¿Qué pasos se pueden seguir para resolver un conflicto? A medida que veamos este ejemplo, vamos a conocer los pasos que se deben realizar para resolver el conflicto. Dice, en el cumpleaños de Susana, sus amigos quieren hacer diferentes cosas. Muchos, como Camila, quieren salir a jugar al patio con los nuevos juguetes. Algunos, como Hernán, prefieren primero romper la piñata. Y otros, como Patricio, desean cantar y comer torta. Entonces, ¿cuál sería el paso 1? Identificar a las personas involucradas en el conflicto y asigna turnos para que cada uno se exprese con sus ideas. Número 1, Camila. 2, Hernán. Y tercero, Patricio. Paso 2. Identifica las opiniones de cada involucrado en la discusión, rescatando la idea principal de sus puntos de vista. ¿Cuáles son las ideas que exponen cada uno? Bueno, Camila y su grupo quieren salir a jugar. Hernán y su grupo quieren romper la piñata. Y Patricio con su grupo quieren cantar el cumpleaños feliz y repartir torta. El paso 3 establece 2 semejanzas o puntos en común entre las diferentes opiniones y verifica que éstas busquen el beneficio para todos. ¿Cuál es la primera semejanza? Es que todos quieren pasarlo bien, divertirse y celebrar a Susana en su cumpleaños. ¿Y cuál sería la segunda semejanza? Es que las ideas propuestas por Hernán y Patricio se pueden realizar al interior de la sala. En cambio, la propuesta de Camila requiere la luz del día para jugar afuera. Veamos el paso 4. Resuelve el conflicto tomando una decisión. Para ello considera los puntos comunes y el beneficio para la comunidad. Para que todos podamos hacer lo que queramos, realicemos las actividades propuestas según más nos convenga. Aprovechemos la luz del día para salir a jugar al patio. Después rompemos la piñata y al momento de querer descansar, cantamos y repartimos la torta para compartir entre todos. Veamos otro ejemplo de un tipo de conflicto. Cuando hay 2 personas que tienen una postura diferente. En este ejemplo tenemos un conflicto por juicio de valor, porque ella dice que el mejor deporte es el básquetbol y la otra niña dice que es el fútbol. Bien, ¿cómo podemos resolver este tipo de conflictos? A continuación hay 6 consejos que te pueden ayudar. Número 1. Cuando uno discute porque tienen ideas distintas o diferentes, eso no les da derecho a tratarse mal. Es decir, no se deben ofender. Número 2. Para resolver el conflicto tenemos que tener la intención de resolverlo. Si nosotros vamos con una disposición a resolverlo, no tiene por qué terminar en golpes ni gritos. Número 3. El conflicto puede transformarse en algo positivo si es que son empáticos, es decir, si se ponen en el lugar del otro y comprenden el por qué le gusta ese deporte, ya sea por un valor emocional, por un valor familiar o porque sus condiciones físicas le permiten jugar más ese otro deporte, entonces vamos a poder comprender por qué le gusta más el otro deporte. Número 4. La comunicación y el diálogo son fundamentales para lograr resolver un conflicto. Si nosotros no sabemos escuchar y solo nos gusta hablar y hablar y hablar, nunca vamos a poder resolver un conflicto, porque el diálogo es fundamental. Número 5. En la búsqueda por resolver un conflicto debemos ser tolerantes, respetuosos y honestos. Tolerantes debemos ser porque tenemos que escuchar las razones de la otra persona. Y muchas veces quizá no nos va a gustar, pero así como nosotros queremos que nos escuchen,
debemos tolerarlos a ellos también. 6. Si no estamos logrando resolver el conflicto, podemos pedir ayuda a un mediador. Un mediador que esté en una postura neutral, escuche a ambos y podamos llegar a un punto. ¿Cómo aportamos a una resolución de conflictos? Constanza y Antonia se sienten frustradas, ya que continuamente sus compañeros les dicen que sus comentarios son negativos y que ellas siempre comentan que su curso no hace nada bien. El profesor trata de ayudarlas señalando que es importante decir lo que pensamos con respeto y empatía, pero ellas se molestan cuando las corrigen o les piden colaborar con los demás compañeros del curso. ¿Qué se puede hacer para resolver este conflicto? ¿Qué piensan que debiese ser primero, tomando en consideración todos los pasos que tenemos aquí y los consejos? Número 2. ¿Cuál de las soluciones pensadas es la mejor? ¿Cómo lograrán llegar a un acuerdo? Bueno, para resolver el conflicto, vámonos a los pasos. Primero, identificar a las personas. Tenemos a las 2 niñas en un grupo y al curso en el segundo grupo. La idea que exponen las niñas es que son comentarios negativos respecto a lo que realiza el curso. Y el curso dice que deben tratarse con respeto y empatía, pero ellas se molestan cuando se les dice. Entonces, ¿cuáles son las semejanzas o puntos en común? En que ambos quieren que el curso esté bien. ¿Cuál sería el cuarto paso? Resolver el conflicto. Ya. Se supone que hay que buscar lo que les convenga a todos. Entonces, hacerles ver que lo que ellas dicen ofenden y hacen sentir mal, para que lleguen a un acuerdo de ya no tratar de esa forma y pensar en cómo mejorar las condiciones del curso. Quizás ellas tienen buenas ideas para mejorar actitudes, comportamientos o las notas. Entonces aquí ustedes deben escribir las ideas de cómo solucionarlo y cómo lograrán un acuerdo. Y esas fueron las guías de la semana 18. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien.